Bien, buenas tardes. Me siento muy feliz de tenerlos a todos ustedes aquí, presente en la charla de hoy. Em, ok. Me siento feliz de tenerlos a todos ustedes aquí que como yo quieren aprender de finanzas personales. En esta charla nos enseñarán acerca de manejar efectivamente nuestras finanzas y también de cómo crear metas financieras para ejecutarlas. Bienvenidos a ustedes a esta charla y por supuesto bienvenido al profesor Jonathan Lees. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes. Pensaba que iba a haber un público más amplio, pero veo que está un poco reducido. O yo no jalo o la presentación, la publicidad fue poca. No, yo no jalo, yo lo sé, eso no es nada. ¿Eh? Sí, es el problema también. La fecha no fue muy favorable. Allí hay uno que se va a quemar y vino a decir que para ver si eso le valía punto. Esto no vale punto, por si acaso. Bueno, el objetivo de esta charla, vamos a hablar sobre las finanzas personales y la educación financiera. Todavía a su edad, ustedes lo que deben es justamente aprender de esto. No van a poder aplicarlo muchas veces en la gran mayoría de los conceptos que vamos a ver porque todavía quizás no tengan ingresos fijos, no tengan una planificación, pero con lo poco que tienen ya pueden empezar a organizarse y deben de tener los conocimientos previos para que cuando llegue el momento sepan cómo es que deben realmente aplicar todo lo que deben de aplicar en su vida. El objetivo general es contribuir a mejorar los conocimientos, aptitudes y hábitos financieros. No sé por qué dice de los colombianos, porque eso es copy-paste. Ustedes ven que hasta uno se equivoca, vamos a corregir eso porque no puede ser así. Esta presentación yo la estoy reutilizando y por eso en muchos aspectos quizás no verifiqué de una que yo había preparado para Finanzas 1 hace como 2 años y por la rapidez también quizás algunos elementos los dejé así. Los objetivos específicos son comprender los conceptos financieros básicos, generar aptitudes para la administración de los recursos, o sea, dígase la planeación, el ahorro y el crédito, y fomentar los hábitos financieros saludables. Aquí no vamos a inventar nada. Todo ya está inventado, desde lo que es la educación financiera ya está inventado. Aquí lo que vamos es justamente a tratar de darles a ustedes las herramientas ya inventadas para que ustedes las puedan aplicar. Yo no estoy creando nada de cero, yo estoy sencillamente utilizando esas herramientas y pasárselas a ustedes con algunos conceptos generales que vamos a tratar de ver aquí cómo podemos aplicarlos en el día a día. Lo primero que tenemos que hacer es quiénes, dónde, cuándo y por qué necesitamos de una educación financiera. ¿Qué es la educación financiera? Usted misma, Dori. Pero atrás de ti el micrófono, te lo iban a pasar y tú dijiste, dame chance. ¿Cómo que sin micrófono? Es que yo no te voy a oír, yo soy sordo. A mí me involucraron, yo tengo que involucrar lo que me involucraron a mí. No, pero ustedes saben, tú que diste clase conmigo, me gusta que las cosas sean interactivas. Las cosas no pueden, yo para monólogos no sirvo. Me gusta que haya interactividad, poder conversar y compartir con ustedes. Yo creo que de esa forma llega mucho más el mensaje cuando ustedes se involucran. Entonces, por eso es, o sea, es una simple pregunta.
por qué tú no quisiste el micrófono si tú hablaste tan lindo? Pero tú sabes, allá atrás no te oyeron y hubiese sido muy bien que te escucharan porque realmente lo que tú dijiste estaba muy bien. No sea tan vergonzosa. Ricardo, ¿qué tú esperas de esta charla? No me mires más. Bueno, más que nada, a tener un concepto diferente del que ya yo tengo sobre manejarme, porque yo considero que como soy un estudiante y ahora mismo mi trabajo en sí es la universidad, obviamente mis padres me apoyan y con lo que me han dado, las enseñanzas y todo, yo tengo más o menos un concepto de cómo yo ahora mismo estoy haciendo mis finanzas, o sea, el sentido de con lo que me dan, cómo yo lo divido para el mes, pero ese es un punto de vista que yo me he manejado y yo más o menos he desarrollado en base a lo que he vivido. Entonces, con esta charla me gustaría tal vez ver otro punto de vista diferente o una manera a la cual yo no he podido aún visualizar de mejorar ya lo que estoy haciendo con las finanzas. Ok, muchísimas gracias. Lo primero que hay que tener en cuenta y saber es que lo más importante para poder empezar a organizarse financieramente es realizar un presupuesto. No tiene que ser en una herramienta sofisticada, no tiene que ser en ningún programa, ni, ni muy avanzado, ni muy detallado. Simple y sencillamente poder conocer cuáles son tus fuentes de ingresos y cuáles son tus fuentes de egresos. Eso es lo fundamental y el inicio. Si no tenemos eso como inicio, entonces vamos a fracasar. Lo primero que hay que tener en cuenta es tener un presupuesto, así sea en una hoja, tú establecer cuánto tú ganas, cuánto tú estás gastando y cuánto te queda, si es que te queda o cuánto tienes que buscar. Pero conocer realmente cuál es tu flujo que te entra y que te sale es lo primero. Y para eso hay que establecer un presupuesto. Este presupuesto va a servir para conocer algunos aspectos claves para organizar y planear el uso de los recursos, elaborar el propio registro de esos ingresos y gastos para usar mejor el dinero y comprender la relevancia y llevar un control de los ingresos y gastos para identificar oportunidades del ahorro. ¿Por qué se dice que se debe comprender la relevancia? Porque si no tenemos por escrito qué nos entra y qué nos sale, quizás no sabemos que realmente estamos gastando en cosas que no necesitamos. Pero si no lo ponemos en blanco y negro, si no lo transparentamos, entonces probablemente no podemos identificarlo. Para poder identificarlo tenemos que conocerlo. Y para conocerlo entonces debemos ponerlo en blanco y negro. La educación financiera no es más que la capacidad de administrar el dinero que se gana, el conocimiento y la comprensión de los productos y conceptos financieros para tomar las decisiones informadas. Bien. Skender, para ti, ¿qué relevancia tiene la educación financiera? Utilizo a Skender de chivo expiatorio porque Skender es un empresario, aunque es estudiante de INTEC, ya él es un emprendedor que tiene negocios y tiene vasta experiencia en dificultades por no tener una correcta educación financiera. Entonces, por eso le estoy preguntando a él que por qué es relevante para él el contar con una educación financiera. Bien, buenas tardes. Yo entiendo, profesor, que nosotros, en cuanto a lo personal, así mismo como los negocios, nosotros tenemos prioridades. Yo siempre he dicho que uno siempre necesita de todo, ¿verdad? Para estar cómodo, para quizás suplir cosas que nosotros necesitamos en el momento, pero hay cosas que se necesitan más que otras. Y yo entiendo que cuando tal vez tú tienes una buena educación financiera, entonces tú comienzas a priorizar. Yo necesito esto, no lo necesito. Pues entonces, si lo necesito, porque realmente lo necesito, invierto en eso.
De lo contrario, no. Entonces, como usted bien lo dijo, educación financiera nos ayuda a nosotros a administrar nuestros recursos, ¿verdad?, de manera adecuada. Y es cuando entramos en esa disyuntiva, en lo que necesitamos, no necesitamos, en lo que realmente cuesta algo o no. Bien. Los 4 pasos más importantes para poder mejorar sus finanzas son, en primer lugar, actuar con propósito, planear para lograr las metas establecidas, constancia para seguir su plan y apoyo de las instituciones financieras. ¿Por qué son estos 4 pasos? ¿Cuáles componentes tienen cada uno de estos pasos? En primer lugar, actuar con propósito. En la vida, todo tiene que tener un propósito. Para tú saber qué horizonte y hacia dónde tú vas a llegar, tú tienes que establecerte un propósito y junto con este propósito debes establecer las metas. ¿Cuál es la diferencia entre meta y propósito? No, Ali, a ti yo te tengo por ahorita para otra cosa. Ay, sí, está bien, Eric. Básicamente lo que sería mi meta es básicamente lo que yo voy a lograr quizás en el largo plazo o a través de lo que es la planeación, mientras que el propósito es lo que yo quiero lograr o lo que yo voy a hacer para lograr esa meta básicamente. Yo creo que esto sirvió para establecer un debate. Muy bien. Allá, la joven primero. Puede ser que la meta sea algo palpable que tú quieras lograr a partir de administrarte adecuadamente, como comprar un carro, pero el propósito es algo más grande, como qué conseguirás a partir de lograr esa meta. Entonces, comprar un carro es mi meta, pero el propósito es moverme más cómoda a los lugares o tener un espacio cómodo para escuchar música. ¿Quién sabe? Cada quien tiene su propósito. Pero diría que el propósito es más grande que la meta. Es algo que te impacta, a diferencia de la meta. Están mejor encaminada que Eri, pero todavía. Van para allá con el micrófono. Bueno, yo voy de la mano con la última compañera. Yo siento que la meta es como la antesala al propósito. Por ejemplo, mi propósito a corto plazo, digamos así, es graduarme de INTEC. Pero para yo graduarme de INTEC necesito establecerme metas, ser más constante, por ejemplo, en los estudios, participar de alguna actividad extracurricular. Siento que las metas son como cosas que nosotros establecemos a corto plazo. Sin embargo, el propósito engloba la realización de esas metas, algo así. Bien. Deje que llegue el micrófono. Okay. Que prácticamente yo lo asocio a que la meta es lo que yo quiero conseguir, pero la justificación de esta meta es mi propósito. O sea, con el mismo ejemplo que decía la chica del carro, es que yo quiero, mi meta es comprar el carro, pero mi propósito es como que, o sea, la justificación de yo comprar ese carro, ¿para qué lo voy a comprar? O sea, yo lo asocio de esa manera. Están más o menos direccionados. ¿Cuál es la diferencia principal entre meta y propósito? El tiempo. Las metas se establecen en el corto plazo y un propósito generalmente es a largo plazo. Un propósito lo que te lleva es justamente a una idea de largo plazo de lo que tú quieres lograr y la meta es cómo vas a lograr eso que tú quieres desde el corto plazo. Un propósito generalmente conlleva varias metas, no es una meta, un propósito. Son varias metas o un propósito. Sí. Cuando te dije, Eric, no, porque tú asociaste propósito en el corto plazo y propósito justamente es en el largo plazo. En finanzas, en finanzas en sentido general, así como dije que no estamos inventando nada porque todo está escrito,
Al mismo tiempo, hay muchas discrepancias de lo que está escrito y hay escritos para todas las cosas. Hay algunas personas que dicen que una cosa es buena y hay otras personas que dicen que una cosa es mala. Todo va a depender del enfoque y el objetivo que tenga cada quien. Incluso usted mismo, ustedes, nada de lo que yo le estoy diciendo aquí, le voy a decir en el día de hoy, lo tienen que dar por sentado. Ustedes tienen que trabajarlo y adoptarlo para usted, porque no siempre todo le funciona a todo el mundo. Asimismo como en la docencia, no todas las personas comprenden y aprenden de la misma manera. Hay personas que les gusta aprender leyendo, hay otras personas que necesitan aprender escribiendo, hay otras que necesitan aprender escuchando. Todas están aprendiendo, pero de una forma distinta. Y desde esa misma perspectiva, el abordaje que se le da es completamente distinto. Entonces, eso mismo pasa con finanzas. Las herramientas están ahí, pero el uso que se le da a las herramientas difiere de cada persona. Sí. Vamos a poner el caso, yo tenía aquí como ejemplo el caso de Sonia. ¿Quién me colabora? Caso de Sonia. La verdad, nunca puse atención cuando escuchaba hablar sobre el manejo adecuado del dinero. Nunca hice caso porque creía que tenía el control, que todo estaba en perfecto orden. Hoy, con mi hijo en el colegio, los gastos han aumentado y me doy cuenta de que nunca he tenido la información necesaria para manejar mis finanzas personales. Solo me enfoqué en gastar día a día sin pensar en el futuro. Confiesa Sonia entre suspiros. Ella perdió su empleo a finales de año y se fue a vivir a casa de sus padres. También expresa: mi idea era que todo lo relacionado con las finanzas resultaba difícil y hasta aburrido. Así que el tema no formaba parte de mi vida ni de mis conversaciones. Ahora, por supuesto, me interesa saber cómo puedo enfrentar mis deudas y aprender lo que me sirva para optar por lo que más me convenga y evitar endeudarme demasiado. Cada vez que me reúno con mis familiares y amigos, no perdemos la oportunidad de darnos uno que otro consejo para hacer frente a los problemas económicos. Actualmente, Sonia sigue buscando trabajo para cubrir sus gastos personales y los del hijo. ¿Por qué creen que Sonia llegó a esta situación? Es una lluvia de ideas. Nada más estoy oyendo a 3 gente aquí. Bueno, como lo dice el caso directamente, hace entender que ella dejaba de parte la información de la finanza y también no le interesaba hasta cuando llegó el momento que dijo, güey, las finanzas son importantes para poder planificar y poder organizarme de una manera que esos gastos no sean una pesadilla para mí. ¿Sí? Alexander. Bueno, yo creo que aparte de eso, de no estar bien planificada con lo que era su ingreso y todo eso, ella cometió un error que era que toda su vida se basaba en una sola fuente de ingreso. O sea, ella perdió su empleo y ya por eso se metió en un lío, ya no tenía cómo pagar nada. Por eso mismo, porque no tenía, aparte de su empleo, otra fuente de ingreso. No, vamos a aclarar, te doy la oportunidad ahora, pero para ese punto en específico, vamos a aclarar algo ahora mismo. Si bien es importante, necesario y es lo ideal tener más de una fuente de ingresos, no significa esto que para poder tener tus finanzas organizadas y en buen estado necesites de más de una fuente de ingreso. Obviamente, si tienes más de una fuente de ingreso, lo puedes hacer mucho mejor, pero también teniendo una sola fuente de ingresos, puedes tener tus finanzas sanas. ¿Cómo se logra esto? Vamos a verlo más adelante. Joven, ¿cómo usted se llama, perdón? No, a usted. Sí, yo no sé cómo tú te llamas.
No, no, es a ella que me levantó la mano. ¿Cómo? Deilín. Con el micrófono se oye mejor. Ok, Taily. Bailey, un placer. Igual, yo diría que no preveyó para el futuro y además se dejó intimidar por el concepto de educación financiera. A veces no nos damos la tarea de investigar de ciertos temas porque nos da miedo el concepto y eso fue lo que le sucedió a ella, por eso no investigó un poco más y no se dio la tarea de involucrarse en este mundo. Muy bien, exactamente. Muchas veces cuando ustedes ven una persona que está estudiando derecho, mercadeo o algo así, no, ¿por qué tú elegiste eso? No, lo que pasa es que me dan miedo las matemáticas y por eso no tomé nada relacionado a las finanzas. ¿Por qué te da miedo? En primer lugar, ¿por qué te da miedo las matemáticas? Hay que ver qué tipo de matemáticas fue que te dieron a ti que te hicieron que te hizo que te diera miedo. Eso es lo primero. Y lo segundo, todo tiene matemática, incluyendo derecho. Medicina, que la gente lo vive tomando pensando que no tiene nada que ver con matemática, es una de las ramas que más matemática necesita utilizar porque todo debe estar exactamente calculado. O sea que la matemática está todo relacionado y muchas veces por desconocimiento, como muy bien mencionaba Taily, y por miedo, no abordamos esas herramientas que necesitamos para poder afrontar nuestro futuro. Entonces, por desconocimiento, fue básicamente que Sonia llegó a esta situación. Vamos acá a hacer un paréntesis y a distraernos un poco de la presentación y vamos a tomar a Ali, por ejemplo. Por eso yo te dije, te vamos a hablar ahorita, Ali. Ali tiene una oportunidad de irse a estudiar fuera en este momento. Y justamente en este instante ella está, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿De qué estábamos hablando ahorita? Estoy aprendiendo alemán. No, fuera de eso. Bueno, yo estoy investigando, por ejemplo, la comida allá, cómo son los precios, el tema del transporte o cuánto cuesta quedarse allá y todo eso. Ella está empezando a realizar la investigación para realizar su planificación financiera. ¿Por qué? Porque ella sabe que los recursos con los que va son limitados y probablemente estando por allá no vaya a encontrar los recursos adicionales. Entonces, estando estudiando que no va a tener recursos adicionales, que va a tener una fuente de ingreso relativamente limitada o limitada, ella tiene que buscar la mejor manera de subsistir lo mejor que se pueda con esos recursos. Y para eso está buscando todas las herramientas asociadas que ella tenga a mano, a su disposición, para empezar a realizar la planeación, la programación, la presupuestación, que es el primer paso para tú empezar con unas finanzas sanas. Yo iba a decir que un requisito para aplicar a esa oportunidad es hacer un presupuesto. Te piden hacer un presupuesto donde ellos te dicen cuál va a ser el monto mensual y cómo tú lo vas a utilizar. Tú tienes que justamente tener pendiente este punto en específico, los gastos hormigas, que muchas veces no nos damos cuenta. ¿Qué son los gastos hormigas y por qué se llaman gastos hormigas? La ideología o la similitud que se utiliza para mencionarlo como gastos hormigas es porque normalmente las hormigas son muy pequeñas. Sí, son muy pequeñitas, pero al mismo tiempo son muchas. Y cuando están todas juntas, tú pisas un enjambre de hormigas y aunque son pequeñitas, te pueden hasta desbaratar casi un pie. Y cada una de ellas es pequeñita. Pero al estar todas juntas, al ser muchas, entonces hacen todo un embrollo, como se le dice comúnmente, a una situación. Entonces, gastos hormigas, ¿qué es un gasto hormiga? Ah, no, que es un refresco. Eso no es nada, incluso 50 pesos. 50 pesos no es nada. Pero 50 pesos ahora, 50 pesos ahorita, 50 pesos mañana, 50 pesos pasado, 50 pesos entre media hora más, constantemente y permanentemente, si no lo tenemos planificado, no lo conocemos, si no lo
entendemos cuando nos vamos a dar cuenta de los 5,000 pesos que teníamos guardados, ya no nos quedan de a 50 pesos, por ejemplo. Entonces, hay que identificar esos gastos hormigas. No es que no se tengan. La idea de tener unas finanzas organizadas no es que ustedes no puedan hacer todo lo que ustedes normalmente hacen, no. Es que justamente puedan hacerlo, pero de la mejor manera posible, comprendiendo y entendiendo lo que existen. Los gastos hormigas no necesariamente se eliminan, los gastos hormigas es lo que se cuantifican, se identifican y se controlan. Creo que mayoría de los jóvenes nos identificamos mucho con eso. En mi caso, recientemente yo cambié de trabajo. Tengo mejores ingresos, es verdad. Pero un error mío fue adaptar ese nuevo salario como a las cosas que yo necesito. O sea, yo empecé a cambiar como los gastos fijos, lo que necesitaba, adaptándolo a ese nuevo salario. Y al final, por ejemplo, del primer mes que cobré, yo vi que no me quedaba nada, o sea, nada para emergencias. Y ahí yo me puse a pensar, digo yo, pero si yo en un mes resolvía, como decimos nosotros, con esto que yo ganaba, ahora gano el doble, ¿por qué no me queda? O sea, ¿qué yo estoy haciendo? Y empecé ahí a afanarme con eso del ahorro, a ver videos y demás, y encontré algo que hablaba sobre eso de gastos hormiga. Decía que nosotros podemos convertir esos gastos hormiga en ahorros hormiga. Y lo que explicaba era que un ahorro mínimo, incluso hasta diario, te puede ayudar a cumplir una meta a corto plazo. Por ejemplo, el youtuber mencionaba de ahorrar 100 pesos diarios. Quizás tú no lo ves como gran cosa, pero en 2 meses es quizás una buena cantidad para algo de una meta que tú tenías a corto plazo. Y empecé como a mentalizar eso y le dije a mami, agárrame, porque yo estoy que todo el dinero que veo lo ahorro. Ya yo estoy que yo no quiero ni gastar, no quiero salir porque todo lo quiero ahorrar. Esa es mi situación actual. Sí, como volvemos a lo mismo que le acabamos de mencionar, o sea, si bien es importante identificarlos, controlarlos, no es tampoco eliminarlos, sí, o sea, uno tiene que realmente vivir y disfrutar la vida. Disfrutar la vida no es solamente ahorrar, o sea, ahorrar obviamente debe ser un objetivo que debe estar incluido en tu ADN. Ya de hoy en adelante ustedes tienen que incluir el ahorro dentro de su ADN, como una meta, como un propósito. Sí, pero no significa que no se puedan hacer todas las otras cosas. Lo único que todas las otras cosas se van a hacer de manera más moderada. Si tú te comprabas 5 refrescos a la semana, te compras 1, te compras 2. No es que te lo dejes de comprar todo. ¿Por qué? Porque el refresco, si te lo comprabas es porque es parte de tu placer, ¿cierto? Entonces, no podemos tampoco eliminar todo lo que nos da placer. Tenemos que disminuirlo. Primero es Kender y después Ali. Que Kender había levantado la mano. Eso era que yo me refería ahorita, que a veces tenemos cosas, ¿verdad?, que necesitamos, pero también hay otras cosas que nosotros queremos, pero no son tan relevantes. O sea, a eso específicamente me refería. Y también en algo que en ocasiones a mí me ha funcionado, y es la sustitución. Por ejemplo, yo, por ejemplo, quiero comerme un teriyaki, ¿verdad? Pero yo gasto constantemente 50 pesos en refresco. Pero si yo me bebo, por ejemplo, 6 o 7 refrescos, yo voy a dejar de beberme esos refrescos para comprar el teriyaki con ese dinero. O sea, ahí hice una sustitución. En vez de beberme los refrescos, me comí el teriyaki. Eso tal vez es lo que te pudiese estar pasando a ti, donde tú dijiste, oye, no me queda dinero, pero es que yo bebo refresco y también me como el teriyaki. O sea, ¿te entiendes? Entonces, una evaluación en esa parte. Muy bien. También, o sea, volviendo a ese ejemplo, si tú gastabas 50, el teriyaki te cuesta 500, vamos a poner un número, y el refresco 50. Tú te dejas de beber 10 refrescos para comprarte el teriyaki. No, déjate de beber 12 refrescos y te compras el teriyaki. Los otros 2 refrescos que no te bebiste, entonces lo ahorras. No es tampoco una sustitución plena. Hay que disminuir, hay que sustituir, hay que seguir viviendo, pero también teniendo en mente que el ahorro debe ser parte de ti. Al final vamos a hablar un poco del ahorro. Yo básicamente iba a decir lo mismo, recordando lo que él decía de las prioridades, de que cuando uno fija en primera instancia sus prioridades, queda menos para los gastos hormiga.
y que también al momento de uno llevar el registro diario y, por ejemplo, revisarlo mensual o incluso anual, uno puede ver un desglose de que uno gasta más y ver la ponderación de esos gastos hormiga. Y luego decir, bueno, o sea, o yo me planifico para tener esos gastos, si los considero importantes, o los disminuyo. O sea, al final es tomar decisiones y contrarrestar esos problemas o situaciones que se nos presentan. Muy bien, como muy bien mencionas, y acabamos de hablar, no hay que eliminar las cosas necesariamente, lo que hay es que controlarlas, pero para controlarlas hay que conocerlas. Sí, si no se conocen, no las puedo controlar. Normalmente esos gastos hormigos existen porque no los conocemos, o sea, no nos damos cuenta de que realmente nos está haciendo un hoyo en los bolsillos el hecho de hacer esos gastos hormigas. Y más sobre todo cuando se utilizan tarjetas de crédito. Si se utiliza efectivo, pues sí lo ves porque el efectivo tú lo vas disminuyendo. O sea, tú tenías 500 pesos y ahora nada más tienes 100, espérate. Y ahí tú quizás te dices, pero espérate, ¿qué pasó? Y ahí, no, déjame bajar. Pero cuando tú utilizas una tarjeta de crédito, tú no te estás dando cuenta que de los 500 pesos que tú tenías, nada más te quedan 100 y los otros 400 ya lo gastaste en gastos hormigas. Entonces, por eso el uso de la tarjeta de crédito debe de ser consciente. No, yo no incluí acá en esta presentación el uso de tarjeta de crédito, y fue uno de los ítems o elementos que me mencionaron que fuera bueno tratar y lo voy a tratar entonces así de una manera soslayada. Las tarjetas de crédito son buenas, muy buenas. Son una herramienta excelente, siempre y cuando se use conscientemente, porque si no también puede ser la perdición. Es un arma de doble filo. Si no la usas conscientemente va a ser la perdición de la gran mayoría de nosotros. Digo nosotros porque me incluyo. Yo de hecho, en una etapa de mi vida, no muy lejana, sí, porque ustedes saben que normalmente en casa de herrero hay cuchillo de palo. Uno no siempre necesariamente aplica lo que predice. Entonces, yo en muchas ocasiones he sufrido de estos gastos hormigas. No me doy cuenta, voy al supermercado hoy, 20,000 pesos, veo que mañana, pero se acabó el pan. Yo compré pan ayer, déjame de nuevo, 20,000 más, porque cuando uno uno va por pan, pero uno pasa por el pasillo pero mira, yo quiero hacer dentro de 3 días tal plato y me falta déjame coger eso, déjame coger lo otro. Se van 20,000 más y así sucesivamente. Entonces, aquí viene otra lección. Traten siempre de realizar las compras con una lista y ceñirse a la lista. De hecho, hoy en día ya hay aquí herramientas que son muy útiles, que son las compras en línea. Los supermercados ya tienen compras en línea. Y entonces, si usted compra en línea, usted compra por la lista que usted se hace, porque usted solamente va a buscar esos elementos. Cuando usted va a un supermercado de manera física, siempre se pega algo. ¿Por qué? Porque ahí te va, pero mira, los supermercados están puestos inteligentemente con un buen mercadeo para atraer al público y vender, porque ese es su objetivo. Entonces, todo está dispuesto de una manera que le llame la atención al comprador. Entonces, usted va pasando por un pasillo que no tiene nada que ver al objetivo suyo, que es el ir a buscar el pan, pero ve un artículo que a usted le llama la atención y usted también lo coge. Si usted lo compra en línea, no va a tener esa tentación y se va a librar entonces de esas grandes fugas. Sí, o sea que también aprendan a utilizarla. Bien, el tiempo que nosotros teníamos establecido, ¿y qué le pasa a esto? Entonces frizó. Es un poco breve.
porque ustedes llegaron tarde todo. Yo tengo una clase a las 7. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Yo le voy a hablar sobre los conceptos de ingresos activos, ingresos pasivos y el concepto de... Vamos, yo le di a reiniciar. Y el concepto de estabilidad financiera. Y voy a permitir que 3 personas sugieran un tema en específico para hablar de algo que quisieran que se tocara. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes se proponen para los 3 temas? 1, 2 y 3. Sí, ahora ellos dicen los temas, lo que sube esto. Bueno, mi tema es precisamente lo de tarjetas de crédito. Para nosotros como jóvenes que quizás empezamos a recibir ingresos así fijos y tenemos como esa duda de, bueno, ¿será necesario realmente yo tomar una tarjeta de crédito si entiendo que con lo que gano me es suficiente o para yo ahorrar? Que el famoso mito de que tú solamente puedes crear historial crediticio con esas tarjetas, que los bancos llamándonos, que ofreciéndote tarjeta de crédito. Ese es mi tema, eso es lo que necesito. Bien. O sea, dentro del mismo tarjeta incluir los elementos adicionales que tú entiendes importantes. Bien, lo vamos a tratar ahora. Mi tema va más orientado al tema de las deudas. A veces las personas tienen muchas deudas, pero hay una en específica que es más grande que otra, o tenemos muchas pequeñas y una que le llamamos el pez grande. Entonces, sería como orientarlo, a ver, ¿salimos de las pequeñas primero o salimos de la grande primero? Para limpiar nuestro historial en esa parte. Es como una orientación de cómo salir de las deudas. Bien. Y Abuna va. Bueno, el tema que yo quería proponer es que, como usted dijo, cuando uno hace un presupuesto, del ingreso hay un porcentaje que uno se guarda. ¿Qué uno puede hacer con ese porcentaje que uno guarda para que rinda? Porque tener un recurso guardado no se le está dando el mejor uso. Y también, si se puede, como para complementar a los 2 temas anteriores, hablando del crédito, una de las formas es tarjeta de crédito o una deuda para crear crédito. ¿Cómo se podría crear crédito sin tener que usar deudas innecesarias? Una forma así. Bien. Yéndonos a la última tuya que se combina directamente con la primera de ellos. Tarjetas de crédito. Yo mencioné que cuando empezábamos a hablar de la tarjeta de crédito, que la tarjeta de crédito era una excelente herramienta, útil e incluso necesaria hoy en día. Si usted va de viaje y no cuenta con una tarjeta de crédito, se le van a dificultar muchas cosas. Porque incluso en Estados Unidos, si usted no tiene tarjeta de crédito, probablemente ni siquiera una habitación de hotel le renten. O sea que no solamente es necesaria, útil, sino que también en algunos casos es necesaria. Pero, ¿por qué no podemos abusar de ellas? Por lo que le mencionaba de que, en primer lugar, la tarjeta de crédito tiene uno de los intereses más altos establecidos, incluso más alto que muchos usureros. Por lo tanto, no puede financiarse esa tarjeta de crédito. Yo le mencionaba que es una herramienta útil, necesaria e incluso diría casi imprescindible, pero hay que hacer un buen uso y un correcto uso de ella. ¿Cómo se hace un correcto uso de ella? No gastar más de lo que tú puedas pagar. Es el primer elemento. Si tú tienes como ingreso, ¿cuántos son tus ingresos? Di un número. 50,000 pesos son tus ingresos. En primer lugar, tú debes de conocer que si tú ganas 50,000 pesos, tú debes de conocer que realmente, descontando impuestos, te quedan 44,500 pesos aproximadamente. De esos 44,500 pesos, tú solamente dispones de 40. ¿Por qué? Porque lo mínimo que tú, una persona como tú,
que no tienes grandes responsabilidades, debes ahorrar es un 10% de tus ingresos. Por mínimo que tú ganes, siempre vas a tener la posibilidad de ahorrar por lo menos el 10% de tus ingresos. Entonces ya esa es tu primera meta. Ya tú no cuentas con 44.500, sino con 40.000. De esos 40.000 tú tienes gastos fijos quizás en efectivo. Eso también lo tienes que sacar. Sí. Y con aquellos gastos que sí puedes realizar pagos con tarjeta, entonces lo vas a incluir para el uso de la tarjeta de crédito. Vamos a suponer que te están quedando 30.000 pesos disponibles. Tu tarjeta no puede nunca pasar de 30.000 pesos. ¿Por qué? Porque la vas a utilizar, la necesitas utilizar, pero solo hasta el límite de 30.000 pesos. ¿Por qué? Porque es lo que puedes pagar al 100%. Nunca financien una tarjeta de crédito. Siempre páguenla al 100%. Pero también usen la tarjeta de crédito porque, en primer lugar, que es donde se combina con lo de Abu, te empieza a dar historial crediticio. No es un mito, es una realidad. Realmente dentro de tu historial crediticio aparecen el límite de crédito de las tarjetas de crédito que has utilizado y los consumos que tienes de ella, y va aumentando ese historial crediticio que te va a servir en un futuro si tú necesitas adquirir una deuda de mayor cuantía para algo que realmente sea necesario. Las deudas no son malas, sino el uso que se le da a las mismas. Sí. Aquí estoy tratando de aunar todos los temas. Entonces, continuando con la tarjeta de crédito, siempre deben de tratar de consumir lo que puedan pagar. Pero también todo aquello que deban pagar y puedan pagar con tarjeta de crédito, hacerlo vía tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque las tarjetas de crédito dan ciertas facilidades que también se le puede sacar provecho, porque te dan millas, te dan puntos, te dan descuentos, te dan reembolsos. Todo ese tipo de instrumentos que tienen dentro de la tarjeta de crédito, que es para atraer al cliente, tú, siendo consciente de tu situación y sabiendo cuál es el límite que tú tienes realmente para poder gastar, le puedes sacar provecho a ese tipo de incentivos. Entonces, creo que ahí ya se culmina con la parte de tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es una buena herramienta siempre y cuando se utilicen conscientemente y hasta donde usted pueda utilizar. Su punto específico era la deuda, ¿cierto? Si son buenas, si son malas, cómo reestructurar tu deuda. Si tienes que reestructurar teniendo una multiplicidad de deuda, ¿cómo tratar de reestructurarla? ¿Teniendo el crédito bueno o malo? Porque también eso depende. Si es teniendo el crédito bueno, lo mejor es unificarlas. O sea, si tú tienes el crédito bueno, lo mejor es tratar de tener una sola deuda para evitar justamente esta disyuntiva. O sea, si tú tienes una deuda de 50.000, otra de 1.000, otra de 5.000, estoy poniendo números que sabemos que hoy en día no son reales, pero entonces buscar un solo crédito de 55.000, 56.000. ¿Para qué? Para unificarlo todo. Y que a un plazo suficiente siempre se puede negociar con los bancos. Nosotros normalmente entendemos que los bancos nos ofrecen algo y que simple y sencillamente eso que nos ofrecen nosotros lo tenemos que dar por sentado. No. Todo se negocia. Se negocian las tasas, se negocian los plazos. Si te dicen, no, que es el plazo máximo que tú puedes, no. Ese no es el plazo máximo, es el plazo máximo que tú me quieres dar, pero no es el plazo máximo que yo necesito. Si tú le presentas tu realidad y tú dices, mira, dentro de mi realidad, yo no puedo pagarla a 3 años, yo necesito que tú me des por lo menos 4 años, porque al tú ponerme 4 años, la facilidad que me da en la cuota mensual, yo puedo cumplirlo sin tener que necesariamente desangrarme más de la cuenta y siempre te voy a quedar bien. Si me lo pones a 4 años, me voy a forzar demasiado y puede que en algún momento entonces te quede mal y ese no es el objetivo. Y los bancos
entienden y negocian y renegocian de una forma favorable, pero hay que negociarlo. Si, poniendo el caso de que el crédito sea malo, entonces ahí sí te tienes que enfocar en ir disminuyendo cargas. Para disminuir cargas, entonces tienes que primero salir de las deudas más pequeñas, como muy bien mencionabas. ¿Para qué? Para evitar que eso sea una carga. Si ya tú tienes tu crédito dañado, ya no se va a dañar más, ya queda dañado. Y queda dañado por una cierta cantidad de años. Entonces, si ya lo que tienes es el crédito dañado, bien te va a aumentar más la deuda más grande, pero vas a ir saliendo de prioridades y vas a ir pudiendo cumplir entonces con todos los compromisos. Luego de que ya salgas de los pequeños, te tienes que establecer una meta. Pero todo esto, hasta para salir de los pequeños, no se puede hacer sin una buena planificación, programación y con metas establecidas. O sea, tú tienes que establecer tu presupuesto, tienes que conocer cuáles son tus ingresos y tienes que conocer también esas responsabilidades, cuáles son, hasta dónde tú puedes llegar, hasta cuánto tú puedes llegar sin que te vaya a afectar tu salud. Entonces, después de establecido todos esos elementos, tú entonces priorizas y determinas cuáles son los primeros elementos que tú debes de ir descartando e ir sacando de la mesa. Cuando uno generalmente tiene el crédito dañado, uno lo que ya está jugando es al largo plazo, no al corto plazo. Entonces la visión es diferente. La visión cuando tú tienes tu crédito bueno y quieres mantener tu crédito bueno, porque es necesario y es bueno, no estoy hablando con esto que se daña su crédito, no. Estoy diciendo en el caso de que ya esté dañado. Siempre traten de tener un crédito limpio y bueno. ¿Cómo se consigue un crédito limpio y bueno? Cumpliendo siempre con sus obligaciones, no atrasándose, no tratando siempre de tener cumplir con el tiempo y la forma. O sea, no solamente es cumplir con todos los pagos, sino en el tiempo necesario. Porque si tú haces un pago a una tarjeta de crédito, por ejemplo, que tenía como fecha de límite de pago el 21 y le pagaste el 22, aún lo hayas pagado por completo, el banco automáticamente dice que tú te atrasaste por 30 días. Tú te atrasaste por 1, pero el 1 no existe en el historial crediticio. Es de 1 a 30, de 31 a 60 y así sucesivamente. O sea, atrasarse con 1 y con 30 es exactamente lo mismo. Entonces, siempre tienen que tener conciencia de cuándo son las fechas límites para realizar todos los pagos antes de esas fechas límites. Sí, porque eso también influye en tu historial. La fecha de corte. La tarjeta de crédito tiene 2 fechas. La fecha de corte y la fecha límite de pago. La fecha de corte es cuando la tarjeta de crédito se le llama corte porque en ese momento hace un balance de lo que tú has consumido desde la última fecha de corte hasta esa. Vamos a suponer que sea el 15. Si la fecha de corte de una tarjeta de crédito es el 15 de cada mes, lo que consumes del 16 al 15 es lo que se te suma como deuda. O sea, es lo que tú tienes que pagar. Sí, la fecha de corte es hasta dónde, en qué momento la tarjeta de crédito ve para sumarizar todos tus consumos y ponértelo como balance de deuda. La fecha límite de pago es hasta cuándo tú, ese balance límite de deuda que te vio y te contabilizó, hasta cuándo tú tienes para pagarlo. Que generalmente son 20 a 21 días después de la fecha de corte. Sí, o sea, si una tarjeta de crédito te corta el 15, debes pagarlo el 6 o el 7 del próximo mes. O sea, tienes para pagarlo hasta el 6 o el 7. No. No, esos 25 días es la forma en que tú te estás financiando con los recursos del banco, que por eso es otra de las ventajas de la tarjeta de crédito. Tú dura 1 mes y medio, prácticamente. Claro, totalmente. Claro, volvemos al mismo punto, todo es muy relativo.
todo es muy relativo. Si tú ya cuentas con los recursos para pagar esa tarjeta y están destinados específicos para pagar esa tarjeta, entonces págala al otro día. Sí. Al menos que puedas utilizar esos recursos para sacarle algún beneficio. Pero si esos recursos no están sacando ningún tipo de beneficio, que es a donde vamos ahora con la otra parte de output, si no están haciendo nada, entonces paga la tarjeta. Si no van a hacer nada, paga la tarjeta. ¿Por qué? Porque si entonces te puede olvidar y entonces pasarse la fecha límite y empezarse a cobrar cargos innecesarios. Ahora, si tú le vas a sacar beneficio a esos recursos, tú tienes 20 días para sacarle beneficio. Hay varias formas de sacar beneficios aquí en República Dominicana hoy en día. La herramienta más rentable y segura, digo segura entre comillas porque nada en finanzas es 100% seguro, son la bolsa de valores a través de los títulos de Hacienda. Esos son los de mayor rentabilidad ahora mismo. Pero no, como todo en la bolsa de valores, cada instrumento no es para todo el mundo. Porque ese instrumento tiene la peculiaridad de que no tiene pagos constantes, permanentes, sino que los pagos son semestrales. Entonces, para una persona que lo que quiera es tener beneficios, para esos beneficios utilizarlos, entonces ese no es un instrumento que le vaya a servir de rentabilidad. Por ejemplo, tú no pudieras invertir esos recursos para pagar la tarjeta de crédito, porque además de que tienen que perdurarse por varios años, porque generalmente si consigues a buena tasa es a 10 o 15 años, aunque se pueden vender en el mercado secundario, pero tampoco tiene sentido. Tienen que ser con recursos que tú no vayas a utilizar. Esos recursos que tú vas a utilizar relativamente en poco tiempo, también le puedes sacar provecho. ¿A través de qué? A través de fondos de inversión o las AFIs. Las AFIs tienen distintas formas de invertir y de planificar. Tienen rentabilidad mensual, trimestral y tienen rentabilidad diaria. Tú puedes poner recursos en una administradora de fondos de inversión que te capitalice y te rentabilice diario. O sea que esos 20 días, esos 15,000 pesos, te van a dar algo de beneficio en vez de pagárselo al banco, por ejemplo. No lo puedes, si lo tienes en tu cuenta bancaria, no estás haciendo nada con ello, mejor pagárselo al banco. Pero pudieras invertirlo en una administradora de fondos de inversión con rentabilidad diaria y ahí entonces aprovechas ese lapso de tiempo y esos 15 ya no serán 15, serán 15,050, pero ya tienes 50 más. Tú lo ves irrisorio, 50 pesos, pero 50 pesos ahora, mañana, pasado y constantemente se va aumentando poco a poco. Lo importante no es la cuantía, lo importante es la constancia. Entonces, para finalizar, vamos a mencionar los 3 principales conceptos de las finanzas personales, que es ingresos activos, ingresos pasivos y libertad financiera. ¿Qué son ingresos pasivos? Los ingresos pasivos son los que tú generas producto de tu trabajo. O sea, cuando tú eres empleado o tienes una empresa y trabajas, eso que tú trabajas te genera una remuneración y esa remuneración que tú recibes por el trabajo que tú hiciste se le denominan ingresos activos. ¿Por qué? Porque si no trabajas, no ganas. Sí. Los ingresos pasivos son aquellos que independientemente de si tú trabajes o no, como quiera los recibes. Eso generalmente se perciben a través de inversiones. Por ejemplo, lo que acabamos de hablar de realizar una colocación, ya sea de bonos de Hacienda o de una administradora de fondos de inversión, ya te va generando ingresos pasivos. Son ingresos que tú pones a producir y el producto de esos recursos, entonces, independientemente de tú no hagas nada,
porque ya lo pusiste a producir, ya vas a recibirlo. Por eso se llama pasivo, porque tú no tienes que hacer nada después de invertido para irlo recibiendo. Entonces, la libertad financiera, el concepto de libertad financiera se logra cuando tus ingresos pasivos son suficientes para cubrir todos tus gastos comunes, tus gastos diarios. Cuando tus gastos, o lo que considerábamos los gastos principales, son cubiertos por tus ingresos pasivos, no los activos, sino los pasivos, entonces tú puedes decir que tienes libertad financiera. A eso es que todos deberíamos aspirar. Pocos podemos conseguir sin esfuerzo. Con esfuerzo todos los podemos hacer. Lo que pasa es que normalmente el ser humano no se sacrifica. Y para tú poder conseguir algo en la vida siempre tiene que ser con sacrificio. Y ese sacrificio va hasta de dejarte de comer un chicle o de beber un refresco, que creemos que no es nada, pero si lo cuantificamos, lo identificamos y lo vemos en el largo plazo, vemos el impacto que puede tener eso en nosotros. Me salí un poco de la presentación por el tema de tiempo, pero esa presentación se la pueden compartir, es autodidacta, o sea, se entiende sola. Y hasta acá yo creo que, al menos que quieran algún otro tema adicional. Ya lo aburrí, tú, esa era la idea. Perdón. Bueno, ha sido un placer ver cómo todos hemos aprendido de esta charla. Espero que estos conocimientos no se queden aquí, sino que sean implementados en nuestro día a día. Y a modo de información, esta charla fue auspiciada por el Comité Estudiantil de Administración de Negocios y por el Departamento de Vida Estudiantil. Agradecemos la participación de todos ustedes y, por supuesto, la participación del profesor Jonathan Liz por sus sabias palabras. Les habló Eileen de los Santos. Gracias. Pasen feliz resto del día.